primero agradecerles el que estén acá, el que se interesen por un tema como el que vamos a presentar. Eh, Vamos a hablar de este programa llamado Coaching para transformar el poder y la política, que ya, como ven en su título, hay optimismo. Su título ya plantea que algunos todavía creemos que es un espacio transformable, ¿no? Y en ese programa, del que ahora les contaré un poco la historia, pues yo llevo la relatoría principal, pero en esta versión va a ser también relatora, también me va a acompañar Irene Torres, que además lleva todo toda esta parte de lo que es las admisiones, el proceso de admisión, y que juntamente con ello, después verán que lleva todo el tema de la plataforma en la que se grabarán estas sesiones y todo el material que los que participen en él van a ir recibiendo, ¿no? Empezaré contando un poco la historia. Este programa surge en el 2010, hace 14 años, y surge de unas conversaciones precisamente con otro coach argentino, pero que vive en España, eh, que de alguna forma él en ese momento dirigía el capítulo de la International Coaching Federation española, y que me invitó a un congreso en Barcelona con una condición, y es que no hablara de lo que hasta ese momento había siempre hablado, que era de coaching directivo, sino que él quería entrar en lo que sabía que estaba haciendo ya en Chile dentro del gobierno de los años anteriores, que era coaching a políticos, coaching en la política. Y de ahí surge una conversación que dice, bueno, pero ¿y por qué esto no lo sistematiza? Después de una conferencia en este congreso, ¿por qué todo lo que hay aquí no lo sistematizas? Y me dio el empujón que a veces en la vida otros nos dan para, para decidirme a hacer eso. Entonces, eh, llegamos a un acuerdo con la Escuela Europea de Coaching y entonces el programa se llamó eh, Coaching Político, Coaching en la Política. Todavía no, no tomó la palabra poder. Hicimos 10 promociones. 4 se hicieron en España, en ese momento todo presencial. 4 en México, más uno que fue avanzado para un grupo que quería ir más allá, y 2 en Argentina. En paralelo, eh, hice otra versión en Venezuela, en ese momento protagonizado por un grupo de coaches de allá que querían hacerlo porque la Escuela Europea de Coaching no tenía allí ninguna filial. En el 2016, Newfield me pidió la posibilidad de que Newfield Network, de incluirlo dentro de su oferta de programas, y, y bueno, pues empezó, ahí ya se cambió, ahí ya empezamos a hablar de coaching para transformar la política y el poder. Poco después se cambió de nuevo para que fuera al poder y la política. Con Newfield se hicieron 3 programas presenciales en Chile, 3 en México, 2 en Perú y después virtualmente 3 versiones, perdón. Por lo tanto, 23 veces en formatos distintos se ha hecho este programa y de alguna forma, allá por el último fue en el año 2022, yo congelé el seguir haciéndolo porque me daba cuenta que había que escuchar más detenidamente lo que estaba pasando en el mundo, porque muchas de las cosas que tanto en el programa como en mi libro Articuladores de lo Posible aparecían, tenían que ser revisitados. Eran muchos los cambios que se estaban produciendo. Y ahí entonces ha habido un periodo en el que estuvo congelado porque evidentemente había que replantear bastantes cosas, ¿no? Eh, bueno,
Esto significa, pues, para mí algo que me parecía muy importante, porque no podía entender por qué habiendo tantos coaches, tantos mentores, tantos consultores que tenían capacidades de acompañamiento, no entraban en esto. Claro, coaching, política y poder son tres palabras que no siempre gozan de mucho crédito, ¿no? Pero especialmente en los últimos tiempos pasan por un momento que podemos llamar de alto descrédito. Y tal vez por eso las hice acompañar del verbo transformar. Porque estamos en un tiempo de transformación en el que sentimos que todos los que no hayamos abandonado el interés por vivir nos vamos a transformar. Tenemos que transformarnos. Entonces mi pregunta es, ¿queremos ser parte de esa transformación y desde qué rol? ¿Solo desde nuestro rol ciudadano? ¿O muchos de nosotros pudiéramos ser una oferta interesante para poder entrar en otra manera de acompañamiento? Si tuviera que resumir mi intención, les diría que mi propósito es que decidamos no ser los objetos pasivos de la transformación, sino los sujetos activos de esa transformación. Y creo que hoy es muy importante hablar de esto porque existen aspectos que se han agudizado. Por ejemplo, la pérdida de la confianza en las instituciones. Es un instante en el que ya quedan pocas instituciones que podamos considerar que una mayoría de la ciudadanía considera que tiene confianza. Pero no solamente en Latinoamérica, ¿no? Mirando encuestas en Chile, en Argentina, en México, en Perú, eh, por ejemplo, los partidos políticos están en los últimos lugares, sino en el último. En el caso de Chile es en el último, en la última encuesta del CADEN. Entonces, se ha perdido la confianza en las instituciones y eso genera una sensación de tremenda confusión y posiblemente de desamparo. El futuro siempre ha sido una línea en el horizonte, algo incierto, pero podíamos considerar que era un buen lugar para habitar. Era algo que podía ser mejor que lo que tenemos. Sin embargo, en este momento, las lecturas que también se hacen es de un futuro nublado, que aparece con mucha frecuencia, especialmente los jóvenes, que no creen que su futuro sea mejor que el de sus padres. Nos enfrentamos a un mundo de expectativas más altas y por eso mayor frustración. La elevación de las enfermedades mentales es otro indicador potentísimo, ¿no? Y la disrupción tecnológica nos lleva hoy casi a una redefinición de lo humano. Pero a la vez, lo que les decía antes, se percibe un gran desinterés, salvo honrosas excepciones, por eso agradezco que estén acá, de quienes podríamos ser acompañantes de esta transformación, de quien supuestamente tenemos algunas habilidades para esa transformación. Criticamos lo que está pasando, pero no estamos muy dispuestos a intervenir en estos temas. Y hay una apatía en muchos sectores de la ciudadanía y por todo aquello que está relacionado con la política y con las élites y con las corporaciones. Y sin embargo, todo lo que ocurre en ese espacio nos afecta. Por tanto, hay como una especie de brecha poco comprensible, ¿no? Cuando todo esto ocurre, cuando hay desorientación, cuando la confusión es más severa, es cuando los procesos de acompañamiento se hacen más necesarios. Yo supongo que ustedes lo verán así. La condición humana, yo creo que es fácil que tiende a refugiarse muchas veces en la queja, sin demasiado análisis, pero la queja como una forma de lamento guarda en su interior un posible deseo de ser protegidos por una sociedad paternalista.
Pero ¿es eso lo que requerimos? ¿Es en un mundo complejo y dinámico? Ahí se produce otra sensación difícil de entender, ¿no? Porque cualquiera de nosotros podríamos considerar que la superprotección o el asistencialismo funciona en sociedades que tienen una ciudadanía muy infantilizada. Entonces, ¿cómo convertir la queja en una posición protagonista de los ciudadanos, de los colaboradores, de los profesionales, cuando hablamos de una empresa o una corporación? Que de alguna forma, frente a la incapacidad de los gobernantes, está a la sombra de unos ciudadanos convertidos en consumidores de bienestar, de política a su servicio. Es decir, lo que yo estoy planteando cuando usted darse cuenta, cuando hablamos de coaching para transformar la política y el poder, no es solamente pensando en las élites, sino que qué intervenciones se pueden hacer en otras capas, ¿no? Hace tiempo que son pocos los países, por ejemplo, en los que se habla de proyecto país, como también cada vez hay menos organizaciones que se planteen la idea de tener una cierta brújula, ¿no? Desde luego que las hay, pero que de alguna manera se dan cuenta de que esto es muy cambiable. Es difícil sentarse a hablar hoy de un proyecto país, porque de hecho es muy difícil sentarse a hablar, sin más. Y se ha desacreditado el diálogo. Son pocas las organizaciones que se plantean una auténtica transformación cultural, por ejemplo. Se habla de esto de vamos a pasar a una cultura digital, como que se termina siendo cómo vamos a utilizar la tecnología. Pero en la mayor parte de los casos no se habla de esto porque no existen competencias para ello. Con todo esto, no quiero llegar a esa manida frase de José de Mestre, de finales del siglo XVIII, que decía que cada pueblo o cada nación tiene el gobierno que se merece. Me, me- me uno más a André Malraux cuando ya en el siglo XX decía que no es que los pueblos tengan los gobiernos que se merecen, sino que la gente tiene los gobernantes que se le parecen. Y ahí estaba lanzando un dardo también a los ciudadanos que deberían ser parte de lo que llamamos política en una democracia. Entonces, ¿en qué pensamos cuando pensamos en coaching o cuando pensamos en acompañamiento para la transformación del poder y la política? La primera idea es conocer el tránsito de acompañar a las personas con poder, que eso creo que es lo primero que surge y que se piensa a equipos y más allá de ello a conversaciones sociales, a la posibilidad de plantearse cómo podríamos generar conversaciones para lograr que si los partidos políticos han perdido su crédito, seamos capaces de potenciar actores sociales. Y esa es una palabra que repetiré en el programa y seguramente todavía más hoy, ¿no? Hoy, a lo largo y ancho del planeta, aparece la insatisfacción. Y insatisfacción por muchas cosas. Por situaciones de dominación, por manipulación. Desde luego esto no es nuevo, se ha ocurrido siempre en la historia de la humanidad, en la medida en que era una vulneración de derechos. Pero hoy también hay insatisfacción por lo que se considera la incapacidad de gobernar una sociedad tan compleja. Ya no es de una tendencia o de otra, sino la gobernabilidad o la incapacidad de dirigir en las empresas y de cumplir las promesas ante nuevas formas de pertenencia de generaciones distintas. Y por algo que es nuevo, y es la sensación de que la representatividad, como la concebíamos antes, no existe. O las generaciones con ideas muy diferentes sobre la pertenencia, como les decía antes, ¿no? Hasta el punto de que muchos de los filósofos políticos
plantean que la democracia, como la hemos concebido, está en riesgo. No solo por los narcoestados, por la corrupción, por la cleptocracia que desmantela sus cimientos más allá del robo, sino también por una idea de lo que debería ser democracia en una sociedad que podría hacer casi democracia radical, de votar por cada cosa, sin darnos cuenta de que ahí se puede producir una clara asimetría de información y que esta asimetría de información eh, eh, haría, podríamos hablar de votos de distinta calidad, como alguna vez se habló hasta en el mundo de los griegos, ¿no? Las corporaciones, por ejemplo, que tienen la propiedad de toda la información, pueden prescindir hoy de los gobiernos y se puede producir algo en el concepto de soberanía. Tal vez por eso, digamos que he dado un salto a un escenario aún más controvertido, y es que podamos hablar de un coaching político o de un acompañamiento a la política y el poder sin considerar o considerando no solo las formas tradicionales. No sirve con quedarnos en la indignación, con esos movimientos que empezaron hace unos años de la indignación, que salieron a las calles, porque indignarse es la respuesta en defensa de nuestra dignidad, cuando la sentimos mancillada, pero ¿qué viene después? ¿Cómo se articula eso? ¿Qué oportunidades nos abre? Si la indignación, al menos viene a decir que sí nos importa la política o que sí nos importa la forma de dirigir en las organizaciones, porque las organizaciones a lo mejor no se hacen manifestaciones o no siempre se hacen huelgas. Estamos con altos índices de rotación. Entonces, el que eso ocurra lo podemos asimilar o puede significar que repudiemos la política y los estilos de dirección. Más bien, en vez de repudiarlo, lo que tenemos que hacer es cómo tratamos de transformarlo, ¿no? Porque repudiar implica salirte del espacio de la transformación y quedarse en el de la indiferencia. Una frase que recorrió el mundo cuando empezaron todos estos movimientos sociales es: nuestros sueños no caben en sus urnas. ¿Qué nos dice esto? Bueno, tal vez que esos sueños tendrían que representarse, ¿no? Quiere decir que estaban diciendo: no creemos en esa democracia que no convoca a urnas o que nos convoca a urnas de una boca tan estrecha en la que no es posible soñar, en las que su contenido solo da espacio a quienes están dispuestos a hacer promesas para ocupar el poder y perpetuarse en él personal o partidariamente. ¿Por qué son tan estrechas las ranuras de esas urnas? ¿Qué las cierra, la maldad o la ignorancia? Yo me inclino más por lo último, sin que olvide que en el mundo hay maldad y hay inmoralidad, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que a veces se cierran las urnas porque no conocemos esos sueños, porque vivimos en una burbuja económica, social, ideológica. O sea, todo eso lleva a pensar que es muy importante para el proceso de acompañamiento entender los contextos. La realidad es que vivimos en un momento en el que los modelos de sociedad que algunas veces nos dieron esperanza, parece que están vacíos de contenido, que han perdido esa reserva moral o ese potencial de desarrollo que creíamos que podían tener, ¿no? Ahora, cuando acudimos a filósofos políticos como Daniel Innerarity, que quien me conocen sabe que lo he citado muchas veces y que incluso lo hemos tenido como en nuestros cursos o nuestros encuentros para poder hablar, las ideologías siempre han representado una visión incompleta de la sociedad. Por eso han traído siempre, y él utiliza esta palabra, desgarro. Ha traído desgarro.
Cuando no hay calidad de relaciones, la convivencia es imposible y eso nos lleva al requerimiento de construir lazos, vínculos, puentes, comprensión. Eso, de alguna forma, nos lleva a un tipo de trabajo, de acompañamiento, que no solo es trabajar quiebres individuales y concretos, sino que puede llevar más allá siempre que el acompañante tenga distinciones para poder hacerlo. Las narrativas que entrañan una comprensión ideológica siempre se excluyen y nos han llevado a narrativas radicales en las que finalmente se aboga por una supremacía, bien sea moral o bien sea pragmática, ¿no? Yo creo que como seres sociales y gregarios no podemos olvidar que la primera expresión de la humildad es el diálogo, la genuina disposición al diálogo. Y eso es algo que quizá algunos piensan que no se puede enseñar, yo sí creo que se puede enseñar. El que podamos plantearnos que te escucho desde mi corazón, para entender por qué piensas lo que piensas, aunque no esté de acuerdo con ese pensar. Te cuento lo que siento y lo que pienso, reconociendo que siento desde un corazón que ha tenido una historia distinta a la tuya. No olvido eso, que somos observadores distintos, que observo el mundo desde otro lugar y que eso, o al menos debería pensar así, no me confiere una posición de más verdad que la tuya. Si requerimos dialogantes, que el diálogo sea una asignatura, que las personas que acompañen o articulen, cada uno de ustedes ha estado en algún programa mío de articular, eh, que, 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 que entiendan que colaborar y dialogar son unas habilidades que deberían estar en la escuela, ¿no? Y estar en los programas que realizamos. Que mirarse a los ojos sea una práctica. Que en la política y en las empresas la colaboración sea la forma de agregar valor. ¿Esto qué tiene que ver con el programa, ¿no? Pues yo diría que para completar en lo que queremos hacer y abrirnos a conversar con ustedes, eh, yo creo que el rol que tiene el acompañamiento que proponemos es que sean acompañantes para la humildad, acompañantes para entender el entorno y visibilizar a los actores. Y para eso hay que tener mapas, hay que tener distinciones. Acompañantes, desde luego de quiebres tipificados por su naturaleza político-estratégica, ¿no? Yo muchas veces he dicho, no es lo mismo hacer coaching político que coaching a políticos, porque al político puede tener cualquier tipo de problema. Cuando hablamos de coaching político es porque la naturaleza del quiebre es política. ¿Qué es lo que pensamos que proponemos que el programa les permita? Pues que empiecen a acercarse al interés por la articulación de conversaciones, por la facilitación de encuentros para la confianza que pueda ser la base de otras conversaciones. Eso que en la ontología del lenguaje se habla de conversaciones para posibles conversaciones. Y en todo esto nos encontramos con el conflicto entre poder y política, porque a veces vivimos una política sin poder. Gobiernos que no pueden, que no saben llevar adelante sus planes. Como en una empresa, los gerentes a los que no damos autoridad porque no consiguen captarla, ¿no? Y también a veces hay un poder sin política, un poder que no se hace cargo de que la política tiene que ver con el arte de la convivencia y que eso implica cercanía e inclusión. Yo sí creo o sea, que cuando algunas veces me dicen que por qué sigo teniendo optimismo, no es porque no vea que estamos en un gran colapso de la democracia, y no solamente de la democracia, sino en las relaciones personales y la brecha intergeneracional, que es una de las cosas que en las últimas mediciones más me ha sorprendido, ¿no? Falta que la política se articule, eh, la conversación, el diálogo, los políticos que ante todo no vengan a decirnos su verdad, sino a crear el espacio para que las cosas sucedan, para que los propios ciudadanos sean más protagonistas.
En mi opinión, la gran política es encuentro. Y eso me parece que es relevante considerarlo, ¿no? La gran política está en el encuentro que permite la convivencia y, sin embargo, hoy lo que estamos viendo es que los acuerdos se consideran muchas veces un signo de debilidad, eh, de ser incapaces de imponer el modelo en el que creo. Y eso podría tener sentido si el mundo fuera solo mi casa, ¿no? Pero el mundo es la casa de todos. Y por eso la polarización que en este momento desgarra la política no solo en Latinoamérica, sino en el mundo, eh, hace que estemos hablando de una democracia amenazada desde dentro por la falta de seguidores entusiastas. El populismo que aparece con todas las tendencias es el resultado de la falta de política y no al revés. Aquí yo mantengo muchas veces con amigos que pensamos que nos interesan estos temas, que cuando falta política, y esto también lo dice Daniel Innerarity, lo que hace falta es más política. Pero también es verdad que a veces llamamos política a lo que realmente es antipolítica, porque no se basa en la idea del acuerdo, del avance, de la posibilidad de que las personas, eh, aunque hayamos ganado unas elecciones, siguen teniendo su derecho a manifestarse y a participar en la construcción política. El problema es que la aversión creciente a lo que hemos tipificado como el escenario de una democracia incumplidora, porque realmente no se han cumplido expectativas, eh, puede hacernos presa de esas promesas sin fondo de las que después puede hacerse responsable del sistema, como si no tuviéramos nada que ver. La política tiene que ver con la gestión de la realidad y eso debería llevarnos a hacernos cargo del propio juicio de que estamos viviendo en una realidad desconocida e imprevisible. Si fuésemos consistentes, deberíamos dejar en el suelo las viejas formas de la política y sentarnos alrededor de la mesa y preguntarnos qué realidad tenemos ante nosotros. Aunque no nos guste, hay una realidad que está siendo, que emerge y se nos configura como distinta a lo que hasta ahora llamábamos pueblo o élites o propiedad o representatividad. ¿Qué relatos pueden llevarnos a un nuevo espacio de pensamiento político y estratégico? Y aquí estoy hablando por tanto, del poder tanto en lo público como en lo privado. Entonces, necesitamos abandonar las formas y las maneras y prácticas de otra época, porque desde mi punto de vista, una de las cosas que hay que reconfigurar es los roles, y aquí vuelvo a decir, y la importancia de que aparezcan actores sociales que puedan incidir en la agenda política. O sea, quiero decir con esto que uno de los sumandos de esta decepción que nos envuelve es la incomprensión del propio sistema del que somos parte. Es como si estuviésemos en un ágora en la que los ciudadanos no saben entender las reglas, ¿no? Es decir, porque responden a otra idea de lo que era un ágora. Y a todo esto hay que meter esta disrupción tecnológica, esto que de alguna forma nos lleva a este concepto del capitalismo de la vigilancia, en la que estamos permanentemente siendo como vigilados, de alguna forma encontramos con que el mundo se nos aparece como queremos verlo, porque es interesante que sigilosamente estemos de acuerdo con ciertas cosas. Bueno, el programa lo que pone es el énfasis en la importancia del acompañamiento. Y en ese sentido, hablemos de él para que quienes tengan algún interés, porque primero es un programa que está dirigido no solamente como fue al principio fue un programa para coaches,
hoy en día es para coaches, para facilitadores, para consultores, para mentores, que lo que quieren es, se dan cuenta que para hacer lo que tienen que hacer, tienen que pasar por ese núcleo del poder en la política. Pero también está dirigido a personas que ya están en este ámbito, que tienen roles en el mundo político, pero que quieren ampliar sus habilidades porque están viendo el problema desde dentro. Y está abierto a ciudadanos protagonistas que quieren ser autores de ese nuevo devenir social. Y desde luego, aunque al principio no estaba pensado así, se fue abriendo a gerentes, a directores, a personas con puestos en las organizaciones. Parece que he hablado demasiado, ¿no? Bueno, en la metodología, como ustedes saben, va a ser un programa que va a estar hecho online, es decir, van a poder participar desde cualquier país, va a ser hecho en, a través de Zoom, se van a grabar las sesiones, por lo tanto van a quedar como un material en Classroom, eh, en, va a aportar materiales de lectura, videos. Vamos a tener en el programa visitantes, personas que vienen del mundo de la política o de la empresa, del mundo del poder, para que den sus opiniones y podamos trabajar sobre eso. Vamos a ver casos, análisis de discursos. Vamos a tener la posibilidad de entrar en dinámicas. Va a estar representado no solo la palabra, sino también el cuerpo. Queremos que la corporalidad tenga un papel importante, ¿no? Entonces, si resumimos, tendríamos entrevistas a líderes de la política y a personas del poder, exposiciones abiertas que vamos a hacer nosotros, dinámicas vivenciales que estén basadas en estructuras liberadoras, habrá videos que vamos a ver, vamos a tener material que además se va a ir subiendo a la plataforma Classroom. Y esto creo que va a ser relevante y de alguna forma los que participen se subdividirán en comunidades de aprendizaje para que entre clase y clase tengan la oportunidad de ponerse de acuerdo entre ellos para tener alguna conversación que permita la discusión interna para ir avanzando en los temas que estamos viendo. Si pienso en las 10 sesiones, y para que ustedes tengan un mapa, aunque los que han visto el brochure pues ya ven los títulos que tienen esas 10 sesiones, pero si pienso en las 10 sesiones, tengo por aquí, las 3 primeras van a ser de contexto. O sea, esto que acabo de plantearles ahora, es decir, miremos el contexto. Miremos en estos 3 primeros módulos cómo ha cambiado ese contexto, cómo ha cambiado el mundo. ¿Cuál es la raíz del malestar? ¿Qué es lo que está pasando? Las 2 siguientes van a tratar de conceptualizar algunas distinciones que el coach o el acompañante debe tener, tanto de lo que podríamos llamar el mundo del poder como de todo lo que es la gestión de entornos. Las 4 siguientes se van a dedicar realmente a lo que podemos llamar metodologías, quiebres, que el acompañador, distinciones que el acompañador debe tener, a nuestro juicio. Y en la última se trabajará cómo somos una oferta, cómo convertirnos en una oferta para ser realmente personas que puedan estar en ese mundo. Esto básicamente
sería el esquema para que ahora, con las preguntas que quieran hacer, podamos avanzar más. Porque si yo tuviera que decir a un amigo, ¿qué es lo que esto me va a dar? Digo, primero trabajar el desde dónde de cada uno, porque es difícil acompañar si realmente nosotros mismos estamos aquejados de ese repudio, ¿no? Después va a trabajar el ofrecer distinción. Después, configurar un mapa orientador de una brújula de cómo nos podemos mover ahí, con todos los aspectos que podríamos considerar que son todavía indefinidos o indefinibles, ¿no? Y desde luego, tener la claridad de que no tenemos las soluciones para quien acompañemos, pero conoceremos un proceso que les podría permitir ser buenos acompañantes porque pueden ir dándoles una brújula por la que moverse. Algo así diría, ¿no? Y yo no sé si desde el punto de vista de que ustedes tengan una idea del programa, si Irene tú puedes añadir algo más a lo que he dicho para pasar a que conversemos, que pregunten lo que quieran preguntar. Justo estaba anotando que también si quieren hacer luego preguntas fuera, que estaba poniendo mi correo en el chat. em, Aunque con algunos ya he tenido comunicación, ¿no? Y no, sobre lo que tú dijiste de los contenidos y eso, en línea totalmente. Ok. Las Entonces usted, fechas, sí. eh, Ah, eso sobre las te la fechas, sabes tú mejor que yo. sí, son 10 sesiones, siempre los martes en horario de 8:30 a 21, siguiendo la hora de Chile, y no hay cambio en este periodo. Son 8 martes seguidos, y allí hacemos una interrupción de 2 semanas porque coincide con las fiestas navideñas y volvemos para las dos últimas sesiones, 7 y 14 de enero. Y allí cerramos. Ok. Bien. Entonces, momento de preguntas. Aunque veo que alguien viene ahora, llega ahora, pero será Sí. un momento de preguntas que ustedes tengan. Rafa tal vez raramente levanta la mano. Pero Rafa, es por mi timidez natural. sí. ¿Eh? A ver, Juan, yo estoy de acuerdo en todo lo que has dicho, pero me revolotea, porque hay tres factores, como tú bien mencionabas, ¿no? que contribuyen al descrédito, ¿no? Uno es la corrupción, porque se llega hoy al poder no para hacer el servicio, sino para el beneficio personal en gran medida. Estoy hablando siempre en términos genéricos, generales, ¿no? El otro es la tremenda polarización, ¿no? Porque genera fanatismo, ¿no? Y el fanático no piensa. Y el tercero es la amenaza que supone, ¿no? Ha sido famoso en México el alcalde de un pueblo que ha sido, a los 6 días de ser elegido para llegar, que llegó para transformar, pues apareció con la cabeza cortada encima de un coche por los cárteles de la zona, ¿no? Entonces, yo creo que a los políticos que llegan para el servicio se les puede ayudar con todas estas herramientas para el diálogo que tú dices. Pero si queremos transformar, ¿cómo transformamos al corrupto, al fanático o al violento, ¿no? Que son los que están generando todo este descrédito? Porque tú decías, tenemos que abandonar viejos hábitos, pero yo personalmente añoro políticos como Václav Havel, como Sandro Pertini, como Rubalcaba, por ejemplo, como Mandela, ¿no? Entonces, creo que a lo mejor hay que recuperar viejas ilusiones también. ¿Cómo maneja esto el programa? Porque No, ayudar al que está para el servicio, sí, pero ¿cómo transformamos a esa otra capa? em,
yo siempre me he preguntado si estas personas que admiramos, cómo hubieran gobernado en el mundo de hoy. No podemos dejar de ver los contextos. De pronto decimos, fulanito de tal que en ese momento hizo todo esto, pero digo, claro, pero se encontró un mundo también distinto. Entonces, yo no creo cuando alguien tiene la intención tiene maldad, la maldad existe. El tema es, por eso he puesto mucho énfasis en mis palabras, en que lo que estoy planteando no solamente es acompañar a personas que llegan al poder y que tienen la intención. Cuando alguien tiene maldad no te va a pedir tu acompañamiento. Te va a comprar servicios si es que eres comprable. Pero el tema para mí hoy en día es las conversaciones sociales, por eso hablo de actores sociales, cómo se va cambiando a una ciudadanía mucho más consciente que sea capaz de influir en las agendas. Y eso no digo que sea fácil, o sea, no digo para nada que sea fácil, pero digo, también el poder que esta maldad puede tener se basa en una ciudadanía pasiva, que, que no se manifiesta, que de alguna forma eh, se dedica más a la crítica que a la construcción, que no se presenta, que no se ofrece. Te digo, ahí yo quiero, y eso ha sido siempre algo que desde el momento en que empecé a trabajar en el mundo público, me hizo mucho sentido, es fácil criticar, pero cuando llegas a esos niveles te das cuenta de lo difícil que es el gobierno, lo difícil que es gobernar y la falta de apoyo que existe en muchos momentos por los propios representados. O sea, los vaivenes de esa ciudadanía a veces tendrían que hacernos pensar en su madurez o inmadurez, ¿no? El caso de Chile, de ver que se votan dos constituciones distintas, que son las dos rechazadas, pero que la gente pasa de un extremo casi al otro, es curioso, ¿no? Yo, cuando hablamos de optimismo, siempre digo, una cosa es ser optimista, porque hoy lo hablaba con Cristian, y le decía, yo es que creo que el optimismo es una obligación moral, porque el otro es, ¿qué queda por hacer, Rafa? O sea, lo dejamos que sea así, nos conformamos, lo convertimos en imposible. Es decir, como coach, sabes que en el momento en que decretamos que algo es imposible, va a ser imposible. En el momento que digamos, este es un espacio en el que no nos vamos a poder transformar, entonces está abierto el lugar para que el populismo, para que los extremos, para que el poder que solo tienes, lo que quieres capturar esa posición, pues tenga el camino más libre. Entonces, no veo que haya alternativas. Lo que sí veo es que hay muchas dificultades, pero no veo que haya otras alternativas, sino que la de tratar de cada uno desde el mundo en el que puede influir, y por eso creo que cuantas más personas hayan que sean capaces de acompañar procesos, más posibilidades hay que haya espacios en los que realmente se mantenga una ética, se mantenga un espíritu de servicio, y por lo tanto no es el hecho no es vender, en Chile diría una pomada, ¿no? De vender de que haga usted esto. O sea, yo lo primero o lo último casi que dije fue, no vamos a poder darle soluciones, pero podremos acompañar procesos que pueden tener la capacidad de, de producir avances. Si produjéramos esos avances,
por ejemplo, en, en el mundo más de países, o sea, en el espacio de países o naciones, se ha visto menos, pero sí hemos empezado a ver en el mundo local cómo hay espacios locales donde han tenido momentos en los que se han sentido que sí, que estaban logrando tener una vida mucho más apacible, protegida, sencilla, con oportunidades. A lo mejor hay que pensar también no solo en que vayamos a las más altas instancias, sino a todas aquellas en las que congregan a gente que, que pueden hacer sentirse ciudadanos participando de la construcción de su futuro. Difíciles. Coincido, recuerdo esa frase, ¿no? Era de Martin Luther King, ¿no? Que decía que aunque supiera que el mundo se termina mañana, igual hoy plantaría mi manzana, ¿no? Creo que sí, que la esperanza y asociado con... Porque yo creo que la esperanza se tiene que asociar con el optimismo. Es Claro, absolutamente necesario, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿empezamos por aquellos que tienen ya ciertas ganas de hacer servicio, ciertas ganas de escuchar, ciertas ganas de adquirir técnicas? Porque los otros, los corruptos, los fanáticos, no, como dices, ni van a escuchar ni van a pedir asesoramiento, ¿no? claro. Entonces, en el momento, o sea, al final del proceso, lo que cuando digo en la clase 10 vamos a trabajar el tema de cómo convertirnos en oferta. La oferta, obviamente, si estuviéramos diciendo aquí me puedo dirigir a todos los que están empezando un camino en la política, que, que, que no se vean que el acompañamiento pueda equilibrar las muchas tentaciones que va a recibir, las muchas decepciones que va a tener. Dos, la posibilidad de generar actores sociales, de trabajar con grupos. Entonces ahí podemos ver que estamos hablando, pues efectivamente no estoy diciendo, y traten, hagamos una clase para que puedan ustedes el plan de ser coaches de TAM. Sería muy divertido, pero no tendría ningún sentido. Está claro de que son instancias que no buscan el realizar ningún servicio social, político a la sociedad. Bueno, más preguntas que tengan ustedes. Alguien que quiera... Juan, yo tengo una. Aprovecho de saludar a todos los presentes. Va a ser menos depresiva que la de la mañana, así que tranquilo. Eh, Hoy, en tu visión, ¿qué es el poder y dónde está? Para mí el poder, lo que no ha cambiado es que es la capacidad de que las cosas ocurran. O sea, cómo yo tengo poder cuando logro que cosas ocurran que no ocurrirían si no estoy yo. Por lo tanto, hay algo, es una definición muy básica y es la primera con la que pongo en mi libro articulado de lo posible, que esa es la idea más sencilla y es, por tanto, tengo poder cuando influyo, cuando logro que algo pase que no pasaría, cuando colaboro a que eso pase, cuando me uno y produzco algún giro que, que no es el que hubiera ocurrido sin esa acción que yo solo con otros planteo. Ahora, en este momento, ¿dónde está el poder? Es es una pregunta bien interesante porque lo que estamos viendo es que los centros de poder que se habían planteado no están funcionando. O sea, cuando no hay nada más que ver la ONU, la Comunidad Económica Europea,
todos estos aspectos que eran como lugares de protección del poder es discutible. Ya no los podemos considerar así. Si tuvieran poder, no estaría pasando lo que estamos viendo en el mundo en este momento, que es bastante terrible con las dos guerras que están funcionando. El concepto de soberanía ha cambiado. O sea, hoy hay una si estamos hablando de que la soberanía era territorial, la desterritorialización, ahora sí, de la soberanía es clara. Yo en este momento no puedo hablar de una soberanía cuando no hay fronteras para el poder de las empresas, para el poder de las tecnologías. Entonces ahí, desde mi punto de vista, hoy el principal problema es que el poder se está ejerciendo de manera más oculta que en otras ocasiones. Y cuando yo tengo algo más oculto, no me puedo rebelar. ¿Contra quién me rebelo? O sea, la idea clásica de cuando alguien tenía poder y estaba en contra es que yo sé contra quién me puedo manifestar. ¿Contra quién me manifiesto ante el hecho de que mi privacidad ya no exista? Bueno, pueden decir, pues no uses celular, no lleves el reloj que llevas, no veas esto, lo otro, no pases por las... Pero ya no podía ni caminar porque tenemos cámaras de reconocimiento facial. Entonces, y por tanto, hay una nueva fuente de poder que es difícil de plantear si no es que logramos que a partir de una ciudadanía consciente que se dé cuenta, o sea, que plantee elegir a personas que, por ejemplo, plantearan la importancia de regular cosas que hoy no se regulan. Entonces estamos en un proceso de que teóricamente estamos en un mundo regulado, pero las regulaciones que existen no se hacen cargo de las nuevas cosas que están pasando en la sociedad. El programa, por lo tanto, si dijéramos, y detrás de todo esto que hay, producir mayor conciencia en aquellos a los que acompañamos. Y es posible que en cada momento uno haya decir, bueno, ¿y tú en qué podrías tener esa conciencia? ¿En qué podrías, digamos que impactar? Puede ser que sea solo en un metro cuadrado, solo en un espacio pequeño, pero esa es la parte en la que yo me sumo a este no perder la esperanza. Entonces, en el segundo módulo vamos a trabajar dos cosas, motivos para la desesperanza y motivos para la esperanza. Pero entendiendo que hay muchos motivos para la desesperanza. Pero si tengo alguno para la esperanza, yo también sería de los que trataría de ponerme en esa vereda, aceptando que algunos consideren que es ingenuidad, romanticismo. Yo estoy convencido de que no lo es, porque el dolor que veo y que siento es real. Pero el que sea real, hasta ahora no ha conseguido, lo que puede pasar, pero hasta ahora no ha conseguido que mi voluntad se doblegue. Y entonces, con la actuación de cada uno de nosotros, se producen cambios. Tú mismo podrías decir, ¿por qué crees que yo uso el estilo y el tono en las clases de la universidad en la que tú estás? Porque eso es parte de las asignaturas.
no es que yo sea, que nací amable, no. No sé si lo hice mal, porque para mucha gente mucho tiempo me pensaban que era demasiado serio y antipático. No, más bien es porque creo que con nuestra presencia podemos producir relaciones distintas. Más cosas que te quieran preguntar. Ya estamos en las 8, pero si hay alguna pregunta, gustosísimo de responderle. Bueno, ya entiendo que, Irene, ya les dejaste tu mail para si es que alguno lo tiene, que supongo que todos lo tendrán. Sí. Y ojalá algunos de ustedes nos acompañen en esta travesía, como a mí me gusta llamarle a los cursos, que empezaremos el martes 29 de este mes, para tener unos martes de pensamiento y de trabajo colaborativo para ver si logramos algún avance en el futuro. De todas maneras, desde la semana anterior, los que están inscritos ya van a empezar a recibir algunas comunicaciones, ¿no? Y también creamos grupos, tanto en el WhatsApp como en la plataforma, así que por ahí van a tener noticias pronto. Muy bien. Bueno, pues muy buena tarde, buena semana y esperamos ver algunas de estas caras en nuestros próximos encuentros. Todas, todas. Que estén muy, muy bien. Gracias, abrazos. Muchas gracias. Chao. Chao. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, Juan. Gracias, Irene. A la orden, un gusto.